Subsección Conectores. Tercera clase. Resolución de ítems DEMRE, parte 1. Con el profe Pablo Yáñez. Vamos a trabajar en la corrección de 3 ejercicios del ensayo emanado públicamente por DEMRE el 2015. 1. El complejo escenario energético que afecta al país desde 2007 se ha agudizado con la sequía del periodo estival 2008. Línea punteada, con el fin de evitar futuros racionamientos eléctricos, el gobierno anunció una serie de medidas para prevenir cortes de suministro doméstico. Antes de ver las alternativas, puedo darme cuenta que la segunda parte, la que viene después de la línea punteada, es una explicación o una consecuencia de lo que se señala en la primera. Por eso el conector aquí debería ser: el complejo escenario energético que afecta al país desde 2007 se ha agudizado con la sequía del periodo estival 2008. Por lo tanto, en consecuencia, debido a ello, con el fin de evitar futuros racionamientos eléctricos, el gobierno anunció una serie de medidas para prevenir cortes de suministro doméstico. Vemos si hay alguna alternativa que se parezca a las que pensamos, y esta está en la E. Por lo tanto, repitamos el ejercicio ahora en un ítem más complejo. 2. Platón pensaba que la realidad era la reproducción de una idea. Criticó a los poetas que se dejaban llevar por la imitación. Cuando el artista escribe, crea una apariencia del objeto. La obra de arte se convierte en una doble imitación. Tenemos 3 líneas punteadas ahora. Platón pensaba que la realidad era la reproducción de una idea, una afirmación. Criticó a los poetas que se dejaban llevar por la imitación. Otra afirmación de algo que hacía Platón. Da la impresión de que lo primero justifica en alguna medida lo segundo. Podría ser por ende, podría ser por eso. Mantenemos entonces como válidas la A y la E como posibles respuestas. Criticó a los poetas que se dejaban llevar por la imitación. Cuando el artista escribe, crea una apariencia del objeto. Está claro entonces que crear una apariencia del objeto nos está explicando en qué medida los poetas se dejan llevar por la imitación. Entonces necesitamos un conector que nos permita señalar una causa, la causa de que los poetas se dejan llevar por la imitación. Ese conector lo encontramos en porque, en E. Ahora solamente tenemos que verificar si el conector y así tiene algún sentido. Porque cuando el artista escribe, crea una apariencia del objeto y así la obra de arte se convierte en una doble imitación. Es decir, como consecuencia de lo anterior, podemos decir que la obra de arte es una imitación porque la realidad reproduce una idea y los poetas imitan esa idea que ya es una imitación de la idea verdadera, de la idea que está en el cielo platónico de las ideas. Entonces, veamos cómo queda. Platón pensaba que la realidad era la reproducción de una idea, por eso criticó a los poetas que se dejaban llevar por la imitación, porque cuando el artista escribe, crea una apariencia del objeto y así la obra de arte se convierte en una doble imitación. Funciona muy bien. 3. Una encuesta estableció en 1999 que en casi el 25% de los hogares no había libros
y que solo el 12% de la población los compraba. Esa encuesta se repitió del mismo modo. Tucutucutú, no se puede saber a ciencia cierta si los chilenos leen más, leen menos o leen lo mismo. Chucuchucuchú, según los resultados de pruebas y encuestas internacionales, se podría sostener que, al menos, la población chilena lee mal o no entiende lo que lee. ¿Cómo establecemos estas tres relaciones? Si el estudio o la encuesta no se repitió de la misma manera, entonces no se pueden tener datos comparables que permitan ver si con respecto a ese primer estudio el número aumentó o disminuyó. Entonces, la segunda parte es algo así como la consecuencia que se puede obtener de lo dicho anteriormente. Por ello, nos sirve. Sin embargo, no nos sirve. Por cierto, nos sirve solo un poco. Es decir, nos sirve debido a esto, también nos sirve. Por ello, es decir, debido a esto, podrían servirnos de alguna manera. Tendremos que discriminar mediante la segunda línea punteada. Según los resultados de pruebas y encuestas internacionales, se podría sostener que al menos la población chilena lee mal o no entiende lo que lee. Este estudio se presenta como un estudio diferente de aquel que se refirió antes. Entonces, tiene que plantearse como una perspectiva diferente. En ese sentido, el conector que más nos ayuda a señalar lo que se acaba de explicar es por otro lado, porque son otras pruebas, otras encuestas. Veamos cómo queda. Una encuesta estableció en 1999 que en casi el 25% de los hogares no había libros y que solo el 12% de la población los compraba. Esa encuesta nunca se repitió del mismo modo. Debido a esto, no se puede saber a ciencia cierta si los chilenos leen más, leen menos o leen lo mismo. Por otro lado, según los resultados de pruebas y encuestas internacionales, se podría sostener que, al menos, la población chilena lee mal o no entiende lo que lee.